la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 73 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula No se turbe vuestro corazón. Y me acompaña el pastor Orlando González, y es un privilegio invitarles a orar. Eterno y amado Padre, una vez más abrimos nuestro corazón a ti para que entres, consueles, transformes y nos concedas tu gracia. Amén. Ven con tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Cuando el Espíritu de verdad viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero al menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes de que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dado bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones, y en su estela se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma, según su capacidad para recibirla. En su discurso a sus discípulos, Jesús no hizo alusión aflictiva a sus propios sufrimientos. Su último legado a ellos fue un legado de paz. Dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída no en los acordes de alguna endecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Amén. Después del himno salieron.
Cruzaron por las calles atestadas y salieron por la puerta de la ciudad hacia el monte de las Olivas, avanzando lentamente, engolfados cada uno de ellos en sus propios pensamientos. Cuando empezaban a descender hacia el monte, Jesús dijo en un tono de la más profunda tristeza: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersadas. Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Recordaron cómo en la sinagoga de Capernaum, cuando Cristo habló de sí mismo como el pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él. Pero los 12 no se habían mostrado infieles. Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador había dicho: ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? En el aposento alto, Jesús había dicho que uno de los 12 le traicionaría y que Pedro le negaría. Pero ahora sus palabras los incluían a todos. Esta vez se oyó la voz de Pedro, que protestaba vehementemente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. En el aposento alto había declarado: mi alma pondré por ti. Jesús le había advertido que esa misma noche negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro, con mayor porfía, decía: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En la confianza que tenían en sí mismo, negaron la repetida declaración de aquel que sabía. No estaban preparados para la prueba. Cuando la tentación les sobreviniese, comprenderían su propia debilidad. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos probarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que superaría aún su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, muchos pecados que no habían sido amortiguados, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, clamó: Señor, sálvame. Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar la suya. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús: sálvame de mí mismo, habría sido guardado. Pero Pedro sintió que se desconfiaba de él y pensó que ello era cruel. Ya se escandalizaba y se volvió más persistente en su confianza propia. Jesús miró con compasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero no los dejó sin consuelo. Les aseguró que Él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no faltaría. Después que se haya resucitado, dijo: iré delante de vosotros a Galilea. Antes que le negasen, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba. Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de las Olivas, lugar apartado que Él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus discípulos la misión que le había traído al mundo
y la relación espiritual que debían sostener con él. Ahora ilustró la lección. La luna resplandecía y les revelaba una floreciente vid. Llamando la atención de los discípulos a ella, la empleó como símbolo. Yo soy la vid verdadera, dijo. En vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles para representarse. La palmera, el cedro y el roble se sostienen solos, no necesitan apoyo, pero la vid se aferra al enrejado y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino. No puedo yo de mí mismo hacer nada, declaró. Yo soy la vid verdadera. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No penséis que por estas relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, y Él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de la vid. Declaraban su origen celestial, pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se había obtenido fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su acuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviese en la vid, así ni vosotros si no estuvieseis en mí. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Y así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua,
Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a sus servicios. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe, la fuerza, la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma está unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. El que en mí no estuviere, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arde. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De los 12 escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca. El resto iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Con solemne ternura Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. Él no trabaja con la mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus zarcillos se han enredado. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía de la fruta la corriente vital debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado para que puedan penetrar los sanadores rayos del sol de justicia. El labrador poda lo que perjudica, a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Si estuviereis en mí, dice Él, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid lo que quisiereis, y os será hecho. Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibid la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. Esto os mando, dijo repetidas veces,
que os améis los unos a los otros. Su primer mandato cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios. Por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía en él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús. Si tuviereis amor los unos con los otros, cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe una unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una señal fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su maestro. Como redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero no quiso desanimarse. Por la profecía de Isaías declara: por lo demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. A Cristo se dirige la promesa. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abandonado de las gentes. Así dijo Jehová: guárdate, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: manifestaos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua. Jesús confió en estas palabras
y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos de su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad sabiendo que se había promulgado un decreto todopoderoso antes de que el mundo fuese creado. Sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda con el mal y que el estandarte manchado de la sangre ondearía triunfantemente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de los discípulos que confiesen en él sería como la suya. Una sería la victoria sin interrupción, no vistas como tales aquí, pero reconocidas así en el gran más allá. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque depende de Él como el gran artífice y maestro. Deben poseer valor, energía y perseverancia, aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes. Por su gracia han de seguir adelante. En vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quieren que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Ha de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Cristo quiere que estén representados en su iglesia, en la tierra, el orden celestial, el plan del gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia como un brillo que no se empañará. Cristo dio a su iglesia amplias facilidades a fin de recibir ingentes réditos de gloria de su posesión comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que representen su propia suficiencia. La iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección, como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo Él mismo el gran centro del cual irradia toda gloria. Con palabras enérgicas y llenas de esperanza, el Salvador terminó sus instrucciones. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos. Elevando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Cristo había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra. Había manifestado el nombre del Padre. Había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres y dijo: Yo soy glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo,
Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, y yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. Mis queridos amigos, el Rey de Reyes dejó para nosotros su ejemplo de humildad, de sencillez y de pureza. Él nos invita a que nosotros seamos también el vehículo de esa pureza, de esa sencillez y de ese amor. Tú y yo fuimos el objeto del amor de Dios y Él espera que lo transbordemos a aquellos que nos rodean y que permitamos que su gracia ilumine al mundo a través de nosotros. Venid y entreguemos nuestro corazón al Señor. Oremos. Amoroso Padre, Señor, cuánta grandeza, cuánta misericordia, cuánto amor expresaste por nosotros, con el simple hecho de servirnos, lavando los pies unos a otros. Señor, quita de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo, la avaricia. Límpianos con tu sangre preciosa, y que puedas decir de nosotros que estamos limpios, completos. Agradecemos porque nos has dejado en tu palabra lecciones que son para vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.